Capítulo 43. Prodigios de la espada. Akame contra Kurome. Hace 15 años. En alguna parte al sur de Japón. Aldea del clan Loa. En una noche fría y desolada que era recubierta por un profundo y denso bosque, donde la única luz visible que se podía observar a lo lejos se trataba del resplandor de las velas, las cuales iluminaban el interior de una pequeña cabaña aledaña a una pequeña aldea. Poco a poco, el profundo silencio que se percibía de aquella cabaña, fue opacado por el suave crepitar de la lluvia que golpeaba el techo de madera. En el interior, una mujer de cabello negro, agarraba con fuerza el borde de la cama en la que se encontraba recostada, sus bellos ojos carmesí reflejaban una mezcla de dolor y determinación, junto a sus gritos inyectados en una poderosa agonía. Sumado a eso, la tenue luz de una vela parpadeaba, arrojando sombras danzantes sobre las paredes de madera gastada. La mujer, envuelta en mantas, jadeaba mientras las contracciones se intensificaban, marcando la llegada inminente de una nueva vida, donde el sonido calmante de la lluvia golpeando las ventanas se mezclaba con el susurro alentador de una figura que se movía con destreza por la habitación. Era la sabia del clan, una anciana de alrededor de 60 años, con sonrisa encantadora y manos arrugadas. «Tranquila, ya casi acabamos», murmuró la anciana de cara amable, mientras sostenía un tazón con agua caliente y colocaba un paño en su abultada panza. La mujer, dando a luz, asintió débilmente, a la vez que sentía una avalancha de emociones junto al dolor que la envolvía. En medio de la penumbra, el resplandor de la vela iluminó el rostro agotado pero valiente de la mujer, donde sus dedos se entrelazaron con los de su pareja, quien no apartaba su mirada de tan impresionante acto. Poco a poco, la anciana con experiencia y calma, guió a la mujer a través de las etapas finales del parto. Cada respiración, cada empujón, cada esfuerzo estaba dando sus frutos, y la resistencia de la naturaleza misma hizo galardón de su belleza. En un momento de quietud entre las contracciones, el llanto de un bebé recién nacido rompió la tensión, llenando la cabaña con la melodía de la nueva vida. La mujer, agotada pero radiante, sintió el alivio de que todo el dolor se haya terminado, y al instante, pudo sentir la cálida presencia de su hijo apoyado en sus brazos. Afuera, la lluvia había dejado de caer, dejando solo el suave murmullo de gotas que caían de las hojas de los árboles. La anciana, orgullosa, pasó su mano por la cabeza del bebé, mientras su rostro se llenaba de una profunda y suave ternura. «Es una niña». El padre, con ojos llenos de lágrimas, tocó el delicado rostro de su ahora nueva hija, mientras besaba con ternura a su bella esposa. La cabaña, siendo testigo silencioso de este milagro, se llenó de amor y esperanza, rebozando a la actual pareja de una inmensa felicidad. «Querido, ¿qué nombre le pondremos?», dijo la mujer, no quitando la vista de su amada bebé, la cual daba pequeños sonidos de alegría por estar en el pecho de su madre. El hombre, que escuchó a su esposa, dio una sonrisa apacible antes de hablar. «Tengo el nombre perfecto, pero antes de eso...». El hombre dio una pequeña pausa en sus palabras, antes de levantarse de su asiento y dirigirse hacia una de las puertas de la cabaña, la cual daba a otra habitación. «Ella tiene que conocerla», dijo antes de abrir la puerta delante de él, donde al otro lado, la imagen de una pequeña niña de alrededor de unos 2 o 3 años de edad, con cabello color negro como el carbón y ojos tan rojos como la sangre misma, se acercó hasta su padre algo extrañada y confundida por lo que estuvo pasando hace unos momentos atrás. «Papá, te esperé como me dijiste, pero escuché a mamá gritar, ¿ella está bien?». La pequeña niña le habló a su padre, pues a pesar de que ella se le había dicho que permaneciera al margen, estaba deseosa de saber si su madre se encontraba bien. El hombre, por otro lado, solo dio una pequeña sonrisa y, agachándose hasta quedar frente a frente de su pequeña hija, respondió: «No te preocupes por tu mamá. Ella está muy bien. Akame, quiero que conozcas a alguien muy especial». Sin perder más su tiempo, Akame, de tan solo 3 años de edad, fue llevada en dirección de los aposentos de su madre, a la par que al acercarse lenta y apaciblemente, logró percibir una sensación extraña para ella, tanto que todo el panorama que la invadió le hizo sentirse feliz, aunque desconocía la razón de ello. Su madre, que no quitaba la vista de su bebé recién nacido, enfocó inmediatamente la atención en su hija. «Cariño, no tengas miedo. Ven, acércate». La pequeña Akame, con ojos llenos de curiosidad y asombro, se acercó tímidamente a la cama donde descansaba su madre. La cálida luz de la vela que se encontraba a su lado, inmediatamente reveló el rostro amoroso de la mujer que yacía en la cama, sosteniendo con ternura a la recién nacida en sus brazos.
Akame, cariño, esta es tu hermanita. Acércate y conócela. La pequeña Akame se acercó a la cama, sus ojos fijos en el diminuto rostro de su nueva hermanita, observando a su vez cómo sus hermosos ojos color negro azabache impregnaban cada centímetro de su pupila. Sin saberlo, una mezcla de emoción y alegría iluminó su rostro, mientras extendía con cautela su mano para acariciar la suave mejilla de la bebé. Hola hermanita. La madre sonrió con amor al ver la tierna interacción entre sus dos hijas. Akame, a pesar de su corta edad, parecía entender la importancia de ese momento especial. La mujer, que era expectante de tan bello momento entre sus dos hijas, miró nuevamente a su esposo antes de hablar. Querido, ¿cuál será su nombre? El hombre, que miró con cariño a su nueva hija, se quedó algo curioso al ver los hermosos ojos que poseía la bebé, los cuales eran tan negros como el carbón mismo. Pensando en ello, recordó que en el pasado había llamado a su primera hija como Akame, debido al color de sus ojos, los cuales eran tan rojos como los de su madre. Pero ahora su nueva hija no representaba este mismo iris, y en cambio, poseía un par de ojos tan negros como la oscuridad misma. Quedándose perdido en sus pensamientos, supo al instante que su hija merecía un nombre lo suficientemente adecuado debido a su condición. Su nombre va a ser Kurome. Tiempo actual, Academia Kuo. Ambas hermanas, guiadas por sus lazos de sangre desde que nacieron, se miraron mutuamente como en aquel entonces, pero esta vez, ya no sería como hermanas, sería como rivales. Dos rivales que no podían esperar para chocar espada con espada para demostrar cuál de las dos era la más fuerte, cosa que para algunos de los presentes, quienes lograron sentir la enorme rivalidad de las dos asesinas, no quisieron apartar la mirada de tan sorprendente espectáculo que vendría a continuación. Por un lado, Akame observaba con aflicción a su querida y pequeña hermana menor. Pensar que tenerla frente a ella le resultó bastante inquietante al principio y no negaba que una chispa de felicidad la inundó a tal grado, que no quería dejarla ir una vez más como en el pasado, pero también debía aceptar la oscura realidad que la azotaba, y esa era que su pequeña hermana, la niña que una vez iluminó su vida cuando la vio por primera vez en el pecho de su difunta madre, ahora se encontraba en el bando rival sin ninguna pizca de vacilación. Si pudiera describir los sentimientos que logró percibir en ese instante sería, felicidad y miedo. Felicidad por tener de vuelta a su querida hermana menor, y miedo por tener el deber y obligación de matarla ahora que había regresado a su lado. Dando pequeñas bocanadas de aire, Akame supo casi de inmediato, que la pelea en contra de su única hermana, ahora sería inevitable. Kurome, quien era la más emocionada, en ningún momento perdió de vista a su hermana, siendo que se le podía notar una enorme satisfacción de volver a verla. Bien, antes de que comencemos a pelear, debemos saludarnos correctamente. Hola, querida hermana Akame. Dijo Kurome, a lo que Akame no tardó en responder. Hola, Kurome. Sabes, tenía muchas ganas de verte otra vez, estoy feliz. Haciendo una pequeña pausa en sus palabras, Kurome tomó el mango de su espada con fuerza, moviéndola lentamente alrededor de su rostro, enfatizando sus ojos tan negros como el carbón mismo, los cuales, a pesar de no tener las tonalidades carmesí de su hermana y madre, ciertamente fue bastante evidente para Akame que esa mirada estaba llena de oscuridad y deseos por ver correr su sangre. Si consigo matarte, entonces te agregaré a la colección de mi hermosa Yatsufusa. Eso será algo maravilloso. Al menos para mí, claro. Levantando su katana, Kurome sonrió de manera sádica a la par que canalizó un poco de su aura mágica por todo el largo y ancho de su espada, al tiempo que otro fuerte terremoto sacudió los corazones de todos los presentes, quienes notaron con horror a la misma criatura hecha de huesos levantándose de entre los escombros del edificio principal de la academia, a su vez que varios cuerpos emergían desde la tierra, resucitadas por las macabras artes oscuras de Yatsufusa. El aire se llenó de tensión mientras todos observaban estupefactos y sorprendidos al ser literalmente rodeados por muertos vivientes. Sabes, hermana. He mejorado mucho desde la última vez. Ahora puedo manejar cualquier cuerpo a mi antojo, ¿no es genial? Los seres de carne y hueso que alguna vez fueron parte del mundo de los vivos, ahora eran simples títeres de las ambiciones de una chica de 15 años. Avanzando, la Academia Kuo fue testigo involuntario de un enfrentamiento entre hermanas sumido en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de las llamas y el eco de los pasos de aquellas abominaciones resucitadas. Tranquila, hermana, mi intención no es atacarte con mis creaciones, en cambio, las usaré con ellos.
Apuntando su katana en dirección de los Gremori, Kurume dijo de manera sádica, a la par que los resucitados, incluyendo al Destagul, estaban preparados para mantener al margen a todo el séquito Gremori, quienes no ignoraron ese hecho y se prepararon para la pelea que se avecinaba. Kurume, no sé qué te hizo ir por este camino, pero si tengo que matarte, entonces, no me dejas otra opción, dijo Akame, al tiempo que se puso en posición de ataque, manteniendo su guardia arriba, pues sabía que su pelea no sería para nada fácil, pues a diferencia de ella, Akame no había conseguido romper el sello del arma maldita Murasame, así que si no era precavida, su hermana menor la terminaría por asesinar. Kurume, ante la valiente postura de su hermana, soltó una risa frenética y desafiante. Entonces prepárate. Esta será nuestra batalla final. Una batalla entre dos hermanas destinadas a la oscuridad y la sangre. Que comience el espectáculo. Con esas palabras, las hermanas se lanzaron una contra la otra, desatando una confrontación en la que el pasado, el presente y el destino convergían en un conflicto ineludible. La Academia Kuo, antes un lugar de aprendizaje, ahora se convertía en el escenario de un enfrentamiento épico entre dos hermanas, cuyos destinos estaban entrelazados por la sangre y marcados por el filo de las espadas, siendo Akame la que dio el primer golpe, dando un ligero salto hacia arriba mientras levantaba su katana al aire, donde en menos de un segundo ambas espadas colisionaron. Las fuertes chispas que brincaron al contacto de las dos armas, hicieron que ambas chicas se miraran por un segundo que parecieron horas, antes de que Kurume, resaltando un poco más de su fuerza, rechazó a su hermana hacia un lado. Akame no le dio importancia a ese hecho y recomponiéndose en el aire, volvió a arremeter con su katana, cosa que su hermana hizo de igual forma, siendo que las dos empezaron una pelea constante, donde no solo el agudo sonido del choque de las armas se apoderaba de todo el lugar, sino que era bastante evidente para los pocos que se encontraban presenciando la pelea, que esto solo podría terminar con la muerte de alguna de ellas. Por otra parte, el grupo Gremori, quienes no le estaban prestando la debida atención a la pelea entre ambas hermanas, tuvieron que enfocar su interés en los seres que se acercaban lentamente hacia ellos, los cuales no les dejaba ninguna duda que a pesar de ser unas simples marionetas, tendrían que tener cuidado al no conocer sus verdaderas fuerzas. Rías, tenemos que pensar en un plan, pero ya. Dijo Akeno totalmente preocupada, pues ella al escanear el aura de aquellas criaturas no muertas, vio con asombro que se trataban de guerreros con la fuerza de demonios de clase media a inicios de camino. Rías por su parte, al escuchar a su reina, observó con detenimiento su panorama, donde se percató que a pesar de haber estado en gran desventaja hace unos momentos, creía que sus piezas tenían la capacidad de enfrentar a los no muertos, pues ellos no habían sido seriamente lastimados durante la batalla a excepción de la chica peli azul, quien aún se sostenía el hombro por el dolor que sentía. Bien, Akeno, Yuuto y Katsumi, necesito que ustedes se hagan cargo de los no muertos. Con sus fuerzas combinadas, debería ser fácil. Sí. Los tres respondieron al mismo tiempo, arrojándose al instante en dirección de los no muertos. Koneko, Katsumi y Katashi, ustedes tres ayuden a la torre del clan Fénix a pelear contra el Destagul. Con sus fuerzas combinadas, deberían tener una pequeña posibilidad de ganar. Dijo Rías, siendo que tanto Koneko como los hermanos Youdou se dirigieron a apoyar a Leone en contra de la gigantesca bestia. Asia-chan, quiero que ayudes a Shinobi a recuperarse. Si logras hacer que ella recobre sus fuerzas, podríamos aprovechar el poder de su fragmento Excalibur. Sí, Rías Buchou. Sin perder más su tiempo, Asia se arrodilló al frente de Zenobia, donde realizando lo pedido por su rey, cerró sus ojos mientras entrelazaba sus manos, concentró gran parte de su aura mágica creando a su vez una esfera color verde esmeralda en la palma de sus manos, la cual empezó a alivianar tanto heridas como laceraciones alrededor del cuerpo de Zenobia, quien logró sentir un calor bastante alentador por su cuerpo, pues en verdad, y aunque no lo quisiera admitir, se sentía agradecida con la alfil de la familia Gremori. Bien, ahora, Asami, tú y yo. En ese momento, Rías antes de poder darle órdenes a su última sierva, tuvo que detenerse cuando al mirar en dirección de la menor de los Youdou, recordó al instante el daño psicológico tan grave que le había proporcionado Cocabiel. Olvidándose por un instante de la pelea, Rías por unos momentos le dio más prioridad al asunto que acababa de suceder con su compañera y amiga Asami, pues ella aún se encontraba llorando en el suelo, debido a la revelación tan cruda que tuvo que soportar acerca de su Sacred Gear.
Sintiéndose un poco mal consigo misma, la heredera Gremory no sabía qué decirle para aliviar su dolor, pues en verdad ella desconocía por completo la maldición que describió Cocabiel, provocando que su rostro mostrara algo de lástima por la hermana menor de la familia Youdou, y más cuando visualizó el momento en el que a ella la había destrozado el rechazo tan obvio que le hizo su hermano mayor Issei. Sintiéndose algo molesta por ese hecho, Rias no pudo evitar mirar con molestia al castaño, pues por su culpa, la castaña menor no se encontraba en condiciones para pelear. Por otro lado, el ex caballero Gremory, quien notó la mirada que su antiguo rey le estaba dando, sinceramente no se sintió molesto o preocupado, ya que le había dado la más mínima importancia a ese hecho, y solo se le quedó mirando a su hermana, la cual derramaba un mar de lágrimas desde su rostro. En un principio sintió simpatía por ella al creer que estaba bastante arrepentida por lo que ella le había dicho y hecho en el pasado, pero ese sentimiento se desvaneció al instante de recordar el odio tan grande que le tenía a su antigua familia, provocando que dejara de importarle los sentimientos de su hermana, y fue muchísimo peor cuando se dijo para sí mismo que ese dolor solo pertenecía a la hipocresía heredada de su propia familia. Con ese hecho claro en su cabeza, Issei le dio la espalda al séquito Gremory y se enfocó en la pelea que se estaba desarrollando entre Akame y Kurome. Observando la destreza de ambas chicas, Issei tuvo un pequeño sentimiento de amargura al ver cómo su mejor amiga se batía en duelo en contra de una de las personas que más quería en el mundo. Incluso por su cabeza pasó la estúpida idea de interferir en ese combate, pero sabía que no debería de hacerlo o de lo contrario ambas hermanas lo terminarían por matar. Sabiendo eso, Issei no lo pensó más y dando un pequeño vistazo por su entorno, inmediatamente sus ojos se enfocaron con ligera sorpresa en la figura de la chica pelinegra con alas de cuervo, quien también lo miraba. Ese solo sentimiento de ser observada por su amigo de esa manera, provocó que Reinare se sintiera algo avergonzada, pues le había mentido al castaño. Por otro lado, Issei, quien estaba perdido en sus pensamientos, no sabía qué decir, pues aún podía recordar que hace tan solo un mes atrás, ella lo había sacado de la depresión cuando fue reencarnado en demonio por culpa de Rias Gremory. Ese simple acto de su parte al escucharlo cuando más necesitaba de alguien, le hizo formar un vínculo con la caída, tanto que al saber que ella se encontraba en el bando contrario, sinceramente no pudo evitar endurecer su expresión, internamente confundido, aturdido y preocupado. Aún tratando de contener sus emociones, supo que antes de obtener respuestas, tendría que arreglar el desorden que ocasionó Cocabiel. ¿Qué sucede, Reinare? ¿Acaso estás dudando? En ese momento, la gruesa voz de Cocabiel hizo acto de presencia, llamando la atención de la caída. ¿Eh? No, no es eso, lo juro. Dijo con temor en sus ojos, pues ser observada por un cadre de 5 pares de alas le hizo estar al borde de un precipicio. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Ataca o de lo contrario? Cocabiel extendió ligeramente su brazo a la altura de su hombro, de donde una pequeña energía bastante densa y poderosa se generó en su palma, la cual desprendía un aura inmensa, que no le dejó duda a Reinare que tendría que hacer lo que le decía Cocabiel o de lo contrario moriría ese día. Ya resignada, asintió en confirmación y mirando de nueva cuenta a su antiguo objetivo, enfocó al instante a la reina Gremory, donde utilizando la potencia de sus alas, arremetió de nueva cuenta a gran velocidad en su contra, cosa que Akeno al haber sido sorprendida una vez por Reinare, fue más precavida creando una esfera de energía a su alrededor, protegiéndola de cualquier ataque exterior. No caeré en el mismo truco 2 veces. Entonces, ¿qué te parece esto? Generando una lanza de luz en su mano izquierda, la caída canalizó la mayoría de su aura mágica en la punta, provocando que al hacer contacto con la esfera de energía, esta fuera destruida como cristal dejando desprotegida a Akeno, quien observó con asombro tal acción por parte de la caída, y como si no fuera suficiente, recibió un potente puñetazo en la cara, el cual le hizo desentonarse un poco, para que inmediatamente después, recibiera otro ataque en el abdomen cortesía de Reinare, quien entrelazó ambas manos en forma de martillo, enviando a la reina Gremory a estrellarse contra el suelo. Con Akame, la asesina carmesí, quien seguía combatiendo sin parar en contra de su hermana pequeña, se podían escuchar constantes, pero fuertes chirridos por parte de los choques que generaban ambas espadas, provocando que Cocabiel, quien era el más interesado en Akame y Kurome, no apartaba la mirada del combate que se estaba desarrollando enfrente suyo, pues si era honesto, ambas chicas estaban al nivel de un demonio de clase media a mitad de camino, llegando a estar tan cerca de un demonio de clase alta. Continuando, las persistentes arremetida
arremetidas que realizaba Kurome en contra de Akame, no le dejaron duda a la asesina de ojos rojos, que su estilo de combate era muy preciso, tanto que en la mayoría de las ocasiones, su hermana pequeña aprovechaba los impulsos y momentos exactos para realizar cada ataque o contraataque, volviendo sus estocadas mucho más devastadoras que los que realizaba Akame, provocando que se viera en una pequeña desventaja al inicio de la pelea. Esquivando un tajo de manera horizontal el cual fue enviado con toda la intención de matarla en el acto, Akame dando un giro de 360 grados sobre sí misma, cargó al mismo tiempo un poderoso corte en diagonal de abajo hacia arriba, el cual fue bloqueado por Kurome, quien al sentir como la espada de su hermana mayor se chocaba en contra de Yasufusa, tuvo que poner un poco más de fuerza en el agarre de su katana, pues a duras penas consiguió retener el ataque proveniente, haciendo que se tambaleara por unos instantes en los que estuvo a punto de soltar su arma. Tengo que reconocer que has mejorado, Kurome, dijo Akame mientras se recuperaba del intercambio anterior, quedando frente a frente de su pequeña hermana. Te lo agradezco mucho. Estuve practicando todo lo que nos enseñó nuestro padre. Cada día desde que nos separamos, perfeccioné cada movimiento hasta crear mi propio estilo. Y ahora, lo usaré para matarte, hermana mayor. Ahora fue Kurome quien respondió con un tono sádico y sin sentimientos, provocando que cualquiera quien la escuchara, se le pusiera la piel de gallina. Si crees poder matarme, entonces, quiero verte intentarlo. Akame, recordando las enseñanzas de su padre, se abalanzó en contra de su hermana, moviéndose de lado a lado tratando de confundirla, buscando atacarla desde uno de sus puntos ciegos con la esperanza de hacerle un daño fatal, donde Kurome, siguiendo sus movimientos, no logró darse cuenta que Akame, al estar tan cerca de ella, desapareció de su lugar original, para después reaparecer a su costado derecho, cargando a su vez un potente corte muy similar al anterior, el cual fue dirigido hacia la cabeza de la pequeña chica, quien supo al instante que de intentar detener ese ataque con su arma, la fuerza arrolladora sería imposible de detener, así que tratando de dar un pequeño mortal hacia atrás, esquivó con éxito el corte generado por su hermana, el cual consiguió dañar una pequeña parte de su ropa, dejando a la vista su sostén que era de un color negro al igual que su ropa. Estando separadas por unos cuantos metros la una contra la otra, ambas asesinas comenzaron a caminar en círculos, buscando el momento más adecuado para atacarse entre sí, donde al encontrarlo, tanto Akame como Kurome arremetieron al mismo tiempo colisionando ambas espadas, donde la fuerza del choque hizo que el metal puro del que estaban forjadas aquellas armas, produjera una chispa que al mismo tiempo provocó que Akame y Kurome comenzaran un duelo por ver quién tenía más fuerza. ¿Por qué no te rindes de una buena vez, querida hermana mayor? Si lo haces, Issei, tú y yo podremos volver a ser una familia como en el pasado. En ese momento, los ojos de la asesina carmesí se abrieron en impresión cuando escuchó a su hermana mencionar el nombre de Issei, lo cual provocó que Akame estrechara sus ojos en pura rabia cuando tuvo el horrible presentimiento de que no solo su vida corría peligro, sino también la vida de su mejor amigo. No permitiré que lo hagas. Él es un amigo que creció junto a nosotras. Al escuchar a su hermana, Kurome se burló, pues en verdad se le notaba que sus rasgos psicópatas estaban mostrándose después de mucho tiempo. ¿De qué estás hablando, Akame? Él siempre ha sido mi mejor amigo desde que éramos pequeños, así que si lo mato también, se quedará conmigo por siempre. Dejando de aplicar fuerza, Kurome se movió hacia un lado rechazando el intercambio de fuerza que había estado haciendo con su hermana, buscando que ésta terminara en una posición favorable para hacerle un daño fatal, donde en el mismo instante de que Akame quedó en el rango de la espada maldita Yasufusa, tuvo que realizar un giro sobre sí misma para escapar de la trayectoria de dicha arma, la cual lo único que pudo cortar de manera limpia, había sido el costado izquierdo de su falda, desgarrando parte de la tela dejando un poco al descubierto sus sexys piernas junto a sus bragas, que eran de un color rojo oscuro. Tranquila, querida hermana. A ti también te quiero añadir a mi colección. De esa forma, tú y yo estaremos juntas eternamente. Las risas siniestras de Kurome resonaron en el aire. Parecía ser que la tensión en el campo de batalla solo había hecho que Akame entendiera finalmente que solo existía una forma de hacer que su pequeña hermana se detuviera, o de lo contrario, no solo ella formaría parte de las filas del aterrador poder de Yasufusa, sino que Issei posiblemente perecería ante una de las armas más poderosas de la Orden de los 9 clanes. Akame, ahora con una mirada más determinada que nunca, se reincorporó rápidamente apartándose de su hermana, preparando su katana para el próximo ataque.
Ahora entiendo que no solo perdiste tu humanidad, sino que tu cordura está fuera de control. Aunque seas mi hermana, no dudaré. Akame avanzó con determinación, la chispa de la batalla encendida en sus ojos carmesí, provocó que se olvidara por un momento que Kurome era su hermana y solo la oscura decisión de detenerla fue más grande que cualquier otro sentimiento de por medio. Kurome por otro lado, se deleitaba cada vez más y más ante la idea de sumar a su hermana con su macabra colección, provocando que solo sentimientos y deseos lunáticos se apoderaran de ella. La lucha entre las dos hermanas alcanzó un nuevo nivel de intensidad, con movimientos rápidos y precisos junto a los constantes choques que hacían saltar chispas al momento del contacto, dejó tanto a Kokabiel como a Issei asombrados por tal demostración de habilidad de ambas espadachinas. La Academia Kuo, ahora convertida en el escenario de este dramático enfrentamiento familiar, vibraba con la magia y la tensión palpable. Los destinos de Akame y Kurome estaban en juego, y el resultado de esta batalla determinaría el curso de sus vidas. En medio de la confrontación, Issei, quien había sido testigo de la pelea desde el inicio, se debatía entre el miedo y la confusión. Su amistad con Akame y su conexión con las hermanas lo colocaron en una posición delicada. Observando el conflicto, se preguntaba si había alguna manera de detener la lucha y salvar a ambas hermanas de su oscuro destino, pero también sabía perfectamente que este duelo era inevitable y lo mejor era dejarlas pelear para resolver sus propios conflictos. Pensando en ello, de un momento para el otro, los demás sentidos del castaño hicieron clic al instante de recolectar la información de un individuo que se acercaba en su dirección, estando a menos de 1 metro de distancia, provocando que Issei tuviera que esquivar un corte limpio, el cual fue hecho con la intención de partirlo por la mitad. Logrando moverse hacia un costado, evitó ser dividido. ¿Qué sucede, infeliz? Tú y yo tenemos cuentas pendientes que saldar. En ese momento, el tono de voz del exorcista renegado conocido como Fried, hizo eco en los oídos de Issei, quien ya se había olvidado por completo de él. Se me había olvidado que estabas aquí. Finalmente puedo tener el tan ansiado combate que he deseado. Fried, quien miraba a Issei, literalmente salivaba a mares por su tan ansiada revancha de la pelea que no habían podido terminar el día anterior, cosa que el castaño logró percibir de igual manera, y si era honesto, él también deseaba fervientemente vengarse del Peliplata por la humillación tan grande que tuvo que soportar ese mismo día de su primer contrato como demonio. Bien, ahora que dejaste de preocuparte por la perra de ojos rojos, ¿qué te parece si empezamos? ¿O es que, acaso estás esperando que vengan a ayudarte? Fried preguntó, buscando provocar más al castaño con la esperanza de que sus constantes burlas hicieran que su oponente tomara la iniciativa, pues él no era ignorante que la portadora de Rust aún se encontraba al margen de la pelea y la chica exorcista estaba siendo curada por Asia. Issei, que escuchó su pregunta, solo sonrió de manera desinteresada antes de responder. No, claro que no. Solo estaba comprobando algo. Haciendo una ligera pausa, el castaño endureció su mirada antes de terminar su oración. Sin tu tan aclamado fragmento Excalibur, no eres una amenaza. Declarando con confianza y autosuficiencia, Issei dejó en claro un hecho tan obvio como lo era la falta de fragmento Excalibur que le hacía falta al demente exorcista. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué no has atacado ahora que tienes oportunidad? Fried sonrió con malicia, una fuerte hostilidad emanaba de su parte claramente dirigida al castaño, quien seguía sin inmutarse. Dije que no eras una amenaza, por ende, no eres el oponente adecuado para mí en tu estado actual. Dijo Issei con toda la confianza y soberbia del mundo, queriendo intimidar a Fried, quien solo logró sentir ira y rabia por ser hecho menos por un demonio. Interesante, entonces comprobemos si lo que dices es cierto. Rematando con sus palabras, la fuerte mirada de Fried dejó en claro el desafío enviado abierta y claramente al castaño, quien no hizo ningún movimiento con sus brazos, y en vez de eso, le hizo una seña a Fried invitándolo a que lo atacara mientras tenía su guardia abajo. Ambos se miraron de forma penetrante, cosa que Fried no quitaba su sonrisa de locura, pues deseaba fervientemente el combate que se avecinaba. Issei no mostró más que una sonrisa casi imperceptible con la que intentaba demostrar que no tendría que hacer uso de todas sus capacidades para derrotar a su oponente. Varios segundos pasaron en el que ambos se miraron mutuamente, la tensión que se sentía en el ambiente se acrecentó por cada latido o respiración de cada uno de los contendientes.
llegando al clímax de la tensión, en el mismo momento en el que ambos espadachines tomaron el mango de sus espadas con fuerza, fue suficiente señal para marcar el inicio del combate. Fried como un depredador arremetió en contra de Issei con un corte en diagonal, buscando partir por la mitad al demonio. El castaño sin la necesidad de esquivar, su rostro que se mantenía impasible ante el ataque fructífero del exorcista, movió de manera desinteresada su mano con la que sostenía su katana, la recubrió con su aura mágica, deteniendo la espada de luz aplicando solo una minúscula parte de su fuerza, dando un aire de ser alguien invencible. Aturdido por ese hecho, Fried, que había usado la mayoría de su fuerza para atacar al demonio delante suyo, tuvo que aplicar un poco más de potencia en su brazo para intentar hacer retroceder al castaño, cosa que fue completamente inútil, pues Issei se le veía despreocupado porque él no se estaba esforzando en lo más mínimo. Fried, que no se intimidó ante las acciones del castaño, siguió atacando una y otra vez, donde la velocidad con la que los cortes eran intercambiados y bloqueados, eran tan rápidos que provocaban pequeñas ráfagas de aire y chispas por la fricción del acero. Todos a excepción de Akame y Kurome, voltearon a mirar a ambos espadachines quedando totalmente sorprendidos, incrédulos y aterrados. La fuerza, destreza y estilo que estaba demostrando Issei al estar en igualdad de condiciones en contra del peli plateado, generó que todos quedaran con la boca abierta, pues los movimientos del castaño no fueron inferiores en velocidad, y en cambio, Issei atacaba con brutalidad no teniendo una pizca de sentimientos, ya que se le notaba toda la intención de querer acabar con Fried, quien de igual manera sorprendía al castaño con estocadas rápidas y precisas, llegando al punto de que la enorme velocidad volvía a los movimientos de ambos casi invisibles, que a duras penas Kiba y Shinobi lograban seguir con sus sentidos de guerreros, y a otros les costaba trabajo. Sumado a eso, finalmente los presentes que habían estado en sus propias peleas, vieron como el combate final entre ambas hermanas seguía su curso, dando indicios que terminaría cuando una de ellas perdiera la vida. Kurome, que se encontraba intercambiando veloces ataques con la esperanza de herir a su hermana, Akame bloqueaba con éxito cada arremetida que le era enviada, demostrando que no moriría en ese lugar, y mucho menos perecer a causa de su propia hermana. Kurome, ya cansada del constante combate, intentó tomar aire, pues llevaba esforzándose por más de 10 minutos sin descanso, cosa que Akame también pudo sentir lo mismo, pero sin que ninguna quisiera dejar respirar a su oponente. Rápidamente Kurome atacó desde abajo, un corte cargado con su aura mágica, impregnando la punta del filo de su arma, envió una estocada en dirección de la cabeza de su hermana mayor, con la esperanza de perforar de lado a lado su cráneo. Un microsegundo antes de que Kurome tuviera la oportunidad de acuchillar el perfecto iris de su hermana, Akame acortó la distancia entre su arma y la de Kurome, desviando la katana usando la suya propia, haciendo que el filo rozara su mejilla. La asesina de ojos rojos, al desviar el arma, aprovechó la apertura y apuntó su espada al pecho de su oponente, solo para que Kurome, con sus habilidades atléticas, esquivara por pura suerte el corte que rozó su costado izquierdo, provocando que ambas hermanas quedaran nuevamente sin daños aparentes, pues durante todo ese tiempo ninguna de las dos había conseguido hacer algún tipo de daño, al menos hasta ese momento en el que la mejilla de Akame y el muslo izquierdo de Kurome empezaron a desprender un pequeño hilo de sangre, dejándole en claro a todos sin excepción alguna, que ese fue el primer contacto entre las dos, y no era para menos, ya que ambas habían demostrado estar a la par en fuerza, velocidad y destreza. Dando grandes bocanadas de aire a punto de caer por el cansancio, tanto Akame como Kurome sentían una enorme satisfacción por haber encontrado a un oponente con las mismas capacidades, y era obvio, pues ambas, al haberse criado en las mismas condiciones desde que eran muy pequeñas, no sería raro pensar que tuvieran la misma habilidad con la espada. Increíble, dijo Kurome sonriendo en complacencia. Me has dejado sorprendida, querida hermana mayor. Todo este tiempo estuve entrenando para poder superarte a ti, pero por lo que veo, aún me falta mucho. Opino lo mismo, Kurome. Ambas hermanas se alabaron la una a la otra, mientras el intercambio de miradas entre las dos reflejaba una combinación de respeto y determinación, mezcladas con el cansancio acumulado por la intensidad de la batalla. El derramamiento de sangre que marcaban el primer contacto físico entre ellas resaltaba la igualdad en sus habilidades, provocando un silencio momentáneo entre los presentes que observaban la lucha. Mientras tanto, Issei, quien continuaba su enfrentamiento contra Fried, demostraba una maestría impecable en el manejo de su espada, sorprendiendo a todos los testigos.
La velocidad y precisión de los movimientos dejaban en claro que la ausencia del fragmento Excalibur por parte del exorcista no mermaba la capacidad del castaño para mantenerse al margen de la pelea, donde cada corte y cada bloqueo generaban ondas de energía en el aire, destacando la ferocidad de la batalla. Fried, por su parte, no perdía la sonrisa maniática tan característica de él, pues su tan ansiada sed de encontrar a un igual, provocaba que disfrutara cada momento del combate. Aunque sus ataques eran igualmente rápidos y certeros, no envidiando la tenacidad de su oponente, tenía que admitir que la capacidad que poseía el demonio enfrente suyo era sorprendente, tanto que se sentía bastante desconcertado por la aparente facilidad con la que Issei bloqueaba sus golpes una y otra vez, sin mostrar índices de cansancio o fatiga. La rivalidad que se creó entre ambos espadachines hace tan solo un día atrás, hizo que ese enfrentamiento que en un principio era para poder evitar una guerra entre facciones, se empezó a convertir en un combate personal mucho más allá de las ideologías que poseían ambos. En otro rincón, Akame y Kurome, exhaustas pero determinadas, continuaban su danza mortal. Cada movimiento era calculado, cada parry, cada momento, cada oportunidad y cada estocada llevaba consigo el peso de los años compartidos y las memorias entrelazadas. Las hermanas se conocían a la perfección, y el hecho de que sus espadas finalmente se encontraran era la culminación de una vida marcada por el dolor y la separación. El campo de batalla, que en un principio era una zona de guerra y lucha entre dos facciones desesperadas por una guerra que empezaría pronto, ahora se había convertido en un espectáculo caótico de destrezas, rivalidades y emociones intensas. Issei y Fried desataban su furia con cada golpe, mientras que Akame y Kurome exploraban los límites de su conexión a través del acero. En medio del caos, los destinos de los presentes se entrelazaban, y cada enfrentamiento se convertía en un capítulo crucial en la historia que se estaba escribiendo en ese momento. Los poderosos estruendos que impactaban constantemente entre los aceros de cuatro excelentes adversarios, era lo más placentero que ellos lograron experimentar en sus vidas. Poco a poco, el enojo y sed de sangre que poseían empezaba a desvanecerse, generando que los cuatro comenzaran a entrar en una especie de trance en el que el mundo exterior desapareció por completo ante sus narices, y todos sus sentidos se enfocaron únicamente en sus adversarios, como si hubieran logrado alcanzar un nuevo estado como guerreros de la espada. Por otra parte, dos individuos, siendo estos Kiba y Shinobi, quienes al ver esto se sintieron completamente impresionados y asombrados. Pues por un lado, Kiba al presenciar tales fuerzas y destrezas por parte de dos individuos quienes apenas conocía, no pudo evitar sentir envidia, principalmente por Issei, ya que a diferencia de él, su antiguo compañero no tenía ni un solo año de haberse convertido en un demonio, entonces que fuera capaz de mantenerse en igualdad de condiciones con Fried. Cuando él mismo no logró hacerlo, lo terminó por frustrar al punto que apretó con odio sus puños y se mordió su labio inferior, el cual comenzó a sangrar. Por otro lado, Shinobi, quien era curada por Asia, miraba sin pestañear aquellos combates, solo para que de un momento para el otro, sus ojos se posaran en la figura masculina perteneciente al ex caballero Gremori, quien estaba enfrentando a Fried con una maestría en la espada que la dejaba perpleja. En ese instante, algo en el rostro de Shinobi cambió, cuando sus ojos se encontraron con Issei. Enviando su mano hasta su pecho donde claramente estaba su corazón, sintió como un ligero calor proveniente desde su interior la relajaba y calmaba su preocupación, junto a una sensación extraña y desconocida para ella. El brillo que se remarcó en sus ojos al ver cómo el chico que en un principio estuvo deseosa de enfrentar, le provocó una calidez más parecida a una chispa o una llama de atracción que nunca se apagaría, siendo este un sentimiento que no había experimentado nunca antes en su vida. Fue como si una conexión invisible se formara entre ellos en medio del caos de la batalla. No queriendo aceptar estos nuevos sentimientos que nacieron en medio de una crisis, Shinobi tuvo que mirar en otra dirección, pues no negaba que al enfocarse o pensar en el castaño, su corazón comenzaba a latir más rápido, y sus pensamientos se desviaban al instante del combate que tenía lugar frente a ella. La imagen de Issei enfrentándose a Fried, con una confianza desbordante y una destreza asombrosa, la cautivó de una manera que no pudo explicar, pues era innegable que se sentía atraída por el demonio. No obstante, el combate entre Akame y Kurome alcanzó un punto crítico. Ambas hermanas, exhaustas pero decididas, se enfrentaban con determinación. El intercambio de golpes y movimientos alcanzaba una velocidad impresionante, y cada uno de sus ataques llevaba consigo la fuerza acumulada de años de entrenamiento y rivalidad.
La conexión entre ellas, marcada por el lazo sanguíneo y las experiencias compartidas, estaba siendo puesta a prueba en cada movimiento de la espada. Mientras tanto, el destino de todos los presentes seguía en juego, y el desenlace de estas luchas determinaría el rumbo de sus vidas en ese momento crucial. De un instante para el otro, la creciente fatiga por parte de ambas hermanas fue la gota que derramó el vaso, pues todos vieron con sorpresa como en un ligero movimiento de espada en el que Akame aflojó el agarre que tenía sobre su katana, no sostuvo el mango con la misma determinación de hace un rato, produciendo que al sentirse otro tremendo impacto del acero de Yatsufusa, su espada salió volando al aire dejándola desprotegida, recibiendo a su vez, un corte que amenazó con cortar su cabeza de igual forma. Logrando dar un paso hacia atrás, la peli negra consiguió evitar su pronta muerte, pues ahora se encontraba en una terrible desventaja. Bien, creo que yo gano, dijo Kurome, apuntando el filo de su katana en dirección de Akame, mientras daba grandes bocanadas de aire por el cansancio, pues se notaba que le faltaba el aliento y a duras penas podía sostener su espada. Admito que fuiste una digna contrincante, querida hermana mayor. Pero ahora que estás desarmada, matarte será mucho más fácil para mí. Hablando con gran determinación, Kurome con sus últimos alientos, se lanzó en contra de su hermana a gran velocidad, donde Akame, quien vio en cámara lenta como la Yatsufusa se acercaba poco a poco con la intención de cortarla, por un milisegundo el tiempo se detuvo para ella, pues un pequeño recuerdo fugaz se presentó como una epifanía. Flashback. ¿Asesina de un corte?, preguntó una pequeña Akame de unos 5 años de edad, estando frente a lo que parecía ser una larga katana de mango y empuñadura roja, la cual reposaba sobre un pedestal en una sala iluminada por velas. Frente a ella, un hombre con una mirada seria y una larga barba que le daba un aire de sabiduría, sonrió con ternura. Así es, hija mía. Desde tiempos remotos esta fue una de nuestras armas más poderosas en la lucha contra los demonios. El hombre, que resultaba ser el padre de Akame, se agachó para estar a la altura de su hija y acarició suavemente su cabeza. Pero, papá, ¿por qué se llama la asesina de un corte? Bueno, eso es porque Murasame tiene una habilidad única. Cuando corta a su oponente, no causa heridas visibles, pero en cambio, introduce un veneno letal en el cuerpo. Es un veneno que actúa lentamente, y la víctima morirá con el simple roce de la hoja en su piel. La pequeña Akame abrió los ojos sorprendida ante esa revelación. ¿Veneno? Así es, hija mía. Es una espada temible y su uso va en contra de muchos principios, pero debes entender que el arte de la espada es variado, y cada técnica y habilidad tiene su propósito. Esta katana está vinculada a la orden desde hace generaciones, y aunque ha causado mucho sufrimiento, también ha protegido a nuestra gente en momentos críticos. Entendiendo lo que su padre le decía, Akame miró a Murasame con una mezcla de asombro y respeto, pues el resplandor de la guarda roja con algunos decorados en negro brillante, era hipnótico y a la vez impresionante. «Papá, ¿algún día podré portarla?», preguntó suavemente, mientras enviaba su dedo índice hasta su labio inferior en señal de duda. Su padre, algo pensativo, sonrió con afecto antes de acariciar suavemente la mejilla de su hija. Solo cuando entiendas completamente la responsabilidad que conlleva. Su poder no es algo para tomárselo a la ligera, hija. Es una herramienta poderosa, pero ese mismo poder será tuyo si demuestras ser digna de ella. Ahora, muéstrame que tienes la fuerza para empuñar a Murasame. Fin del flashback. De repente, Akame se vio a sí misma en ese recuerdo. A su mente, las palabras sabias de su padre sobre la katana Murasame la hicieron reaccionar. En medio del combate con su hermana, la conexión con ese recuerdo le otorgó una nueva perspectiva y una resolución que antes no había sentido. Aunque estaba en desventaja y desarmada, la determinación no desapareció en ningún momento, y en vez de quedarse quieta, con una rápida reacción, Akame desenfundó la Murasame junto con la funda que aprisionaba el filo, bloqueó con éxito el corte final de Kurome, moviéndose a su vez con agilidad hacia un costado, evitando ser alcanzada por la Yatsufusa. La sorpresa se reflejó en el rostro de todos, incluyendo a Ise y Frid, quienes no pudieron evitar frenar su pelea, estando intrigados por lo que acababa de pasar. «No puede ser, ¿por qué no dejas que te mate?», Kurome gritó en frustración, impotente de saber que su hermana aún quería seguir luchando por su vida. Akame, por otro lado, se mantenía callada con la mirada baja, con su cabello que tapaba sus ojos. El crepitar de un momento épico estaba a punto de presenciarse a los ojos de todos, quienes se olvidaron de respirar. «¿Preguntas por qué?»,
En ese momento, la funda junto al mango y guarda de la katana Murasame, comenzó a desprender un aura color roja, tan poderosa que todos sin excepción alguna, consiguieron percibir la monstruosa energía que se filtraba de la guarda de dicha arma, la cual amenazaba con escapar de su encierro. Mi objetivo es detenerte. Y para lograrlo, tengo que matarte. Levantando su rostro, el brillo de sus ojos inyectados en un profundo rojo escarlata, junto a la determinación en cada una de sus palabras, provocó que todos sintieran un escalofrío viajando por sus nucas, al tiempo que levantó la legendaria katana Murasame a la altura de su rostro, la cual parecía estar respondiendo a sus sentimientos. Es una herramienta poderosa, pero ese mismo poder será tuyo si demuestras ser digna de ella. Una vez más, el resonar de las palabras de su padre, hizo eco en su cabeza una y otra vez sin detenerse. Tomando la funda con la mano izquierda y el mango con la mano derecha, Akame jaló con fuerza, al tiempo que la espada envió un choque de electricidad a cada centímetro de su cuerpo, una fuerza tan devastadora que haría que cualquiera cayera muerto por la agresividad del choque, pero esta vez no retrocedió, y siguió tirando del mango con fuerza donde las cadenas que envolvían la Murasame, crujieron y se retorcieron lentamente como si fueran serpientes de sombras que finalmente cedían ante el poder contenido en la espada. Demuestra que tienes la fuerza para empuñar a Murasame. Cada eslabón roto llevaba consigo una afirmación silenciosa de la determinación de Akame y su capacidad para controlar el poder ancestral de la katana. Inmediatamente un destello de energía oscura se desprendió de la Murasame al romperse las últimas cadenas, creando una onda expansiva que hizo retroceder a todos los presentes, quienes tuvieron que cubrirse para no ser arrastrados ante la fuerza del arma. Akame, quien sostenía ahora la katana despojada de sus ataduras, irradiaba una presencia aterradora. El aura mágica de la Murasame se desató como un torbellino de oscuridad, envolviendo a la joven asesina con un halo sobrenatural y energía abismal. Issei, Fried, Kurome, Leone, Shinobia y todo el grupo Gremori, sintieron una presión intensa en el aire. Era como si la misma oscuridad se hubiera materializado y se cerniera sobre ellos. El temor se apoderó de sus corazones, no solo por la habilidad mortal de la Murasame, sino por la conexión que Akame tenía con ella. Aquella katana, que había sido temida y respetada a lo largo de las generaciones, ahora estaba en manos de alguien dispuesto a utilizar su poder de manera justa y determinada. El campo de batalla se sumió en un silencio tenso, roto solo por el murmullo de la energía oscura que fluía de la Murasame. Akame, con la katana desenvainada, estaba lista para continuar la batalla, pero ahora, con un poder que iba más allá de lo imaginable. Kurome, quien sintió la agobiante fuerza de la espada finalmente desatada, sudó frío no solo por la amenaza de su hermana, sino por la presencia abrumadora de la katana desencadenada. El poder sin límites de la nueva portadora de la legendaria Murasame, se mostraba imponente a la par de poderosa. La sed de sangre era fácilmente perceptible por todos y cada uno de los presentes, siendo más intensos para unos que para otros. Pero si de algo estaban 100% seguros, era que la pelea apenas había acabado de comenzar.